Estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda clase de la unidad curricular Introducción a la Administración. En esta oportunidad estudiaremos el enfoque clásico de la administración. Empecemos. El objetivo de esta unidad es explicar al estudiante el enfoque clásico en la administración para que diferencie los fundamentos de la administración científica y su énfasis en los principios de la administración como base para lograr la eficiencia en la administración de empresas, de la teoría clásica y su énfasis en la estructura de la organización para lograr la eficacia organizacional. Para lograr este objetivo es necesario que abordemos los siguientes temas. Vamos a analizar la obra de Taylor en su primer y segundo periodo, la organización racional del trabajo y los principios de la administración científica. Posteriormente, iniciaremos el estudio de la obra de Henry Fayol, paseando por los siguientes puntos: funciones básicas de las empresas, definición de administración, proporcionalidad de las funciones administrativas, diferencia entre administración y organización y los principios generales de la administración. Posteriormente, estableceremos las diferencias entre la administración científica y la teoría clásica. Concluiremos con la teoría de las organizaciones y cerraremos con la evaluación crítica del enfoque clásico. En el enfoque clásico de la administración se inicia en el siglo XX con dos ingenieros que desarrollaron trabajos pioneros sobre administración. Uno, el estadounidense Frederick Winslow Taylor, quien desarrolla la llamada escuela científica que se preocupa por aumentar la eficiencia de la empresa inicialmente a través de la racionalización del trabajo del obrero. El otro, europeo Henry Fayol, desarrolla la llamada teoría clásica que se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa mediante la organización y aplicación de principios generales de la administración. Aunque los dos autores no se comunicaron entre sí y partieron de puntos de vista diferentes e incluso opuestos, lo cierto es que sus ideas constituyeron las bases del llamado enfoque clásico de la administración, cuyos postulados dominaron casi todo el panorama administrativo de las organizaciones durante las 4 primeras décadas del siglo XX. Frederick Winslow Taylor, fundador de la administración científica, nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1856. En sus primeros estudios tuvo contacto directo con los problemas sociales y empresariales derivados de la Revolución Industrial. En 1878 inició su vida profesional como obrero en la Mill Bay Steel Co., donde desempeñó los cargos de capataz, supervisor, jefe de taller e ingeniero en 1885, después de graduarse en el Stips Institute. Entre las características de la época se observa un sistema de pago por piezas o tareas. Los patronos buscaban ganar al máximo al fijar el precio de la tarea. Los obreros, a su vez, reducían 1/3 el ritmo de producción en las máquinas para equilibrar de tal modo el pago por pieza determinado por el patrón. Esto llevó a Taylor a estudiar el problema de la producción en sus mínimos detalles. El primer periodo de Taylor corresponde a la época de la publicación de su libro Administración de Talleres en 1903, en el que hace énfasis en las técnicas de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempo y movimiento. Taylor comenzó sus estudios a partir del trabajo del obrero, efectuando un paciente trabajo de análisis de las tareas de cada obrero, descomponiendo sus movimientos y procesos de trabajo para perfeccionarlos y realizarlos gradualmente. Comprobó que el obrero medio producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz con el equipo a su disposición. Concluyó que si el obrero diligente y más dispuesto a la productividad percibía que al final terminaría ganando la misma remuneración que su colega menos interesado y menos productivo, acabaría por acomodarse, perdiendo el interés y dejando de producir según su capacidad. De allí la necesidad de crear condiciones para pagar más a quien produjese más. En esencia, Taylor expresa que el objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. Para lograr el objetivo, la empresa debe entonces aplicar métodos científicos de investigación con el fin de formular principios y establecer procesos estandarizados que permitan el control de las operaciones de producción. Los empleados deben ser entonces ubicados científicamente en puestos de trabajo donde los materiales y las condiciones laborales sean adecuados para que las normas puedan cumplirse. Igualmente, Taylor expresa que los empleados deben ser entrenados científicamente en la ejecución del servicio o tarea para perfeccionar sus actitudes, de modo que se cumpla la producción normal.
y debe establecerse una atmósfera de íntima y cordial cooperación entre la administración y los trabajadores para garantizar la continuidad de este ambiente psicológico. El segundo periodo de Taylor corresponde a la época de la publicación de su libro Principios de Administración Científica en 1911 y hace énfasis en la administración general, ya que la racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una estructura general de la empresa. Para Taylor, la empresa de su época padecía de un conjunto de males, entre ellos la holgazanería sistémica de los obreros, que reducían deliberadamente la producción a casi un tercio de la que sería normal, para evitar que la gerencia redujese los salarios, el desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlas, así como una falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo. Para subsanar estos males, Taylor ideó su famoso sistema que denominó Administración Científica y que es conocido en los países de origen latino con los nombres de Sistema de Taylor, Gerencia Científica, Organización Científica en el Trabajo y Organización Racional en el Trabajo, tal y como lo vamos a abordar nosotros. En la Organización Racional del Trabajo, la ORT, Taylor comprobó que en todos los oficios los obreros aprendían la manera de ejecutar sus tareas observando a sus compañeros vecinos. Notó que eso originaba diferentes maneras y métodos de hacer una misma tarea en cada oficio y una gran variedad de instrumentos y herramientas diferentes en cada operación. Puesto que entre los diferentes métodos e instrumentos utilizados en cada trabajo hay siempre un método más rápido y un instrumento más adecuado que los demás, es posible encontrar estos últimos y perfeccionarlos mediante un análisis científico y un detallado estudio de tiempo y movimiento, en vez de dejarlos a criterio personal de cada trabajador. Este intento de sustituir métodos empíricos y rudimentarios por métodos científicos en todos los oficios recibió el nombre de Organización Racional del Trabajo, la ORT. Los principales aspectos de la Organización Racional del Trabajo se encuentran los siguientes. Primero, el análisis de estudio y tiempo de movimiento, que consistió en la división de los movimientos y la utilización del cronómetro para determinar el tiempo de la tarea. El estudio de la fatiga humana. Se consideraba que la fatiga humana reducía la productividad. División del trabajo y especialización del obrero. Cada obrero se especializó en la ejecución de una sola tarea. Diseño de cargos y tareas. Entonces ahora observamos que el cargo lo integra un conjunto de tareas, mientras que las tareas pasan a ser la actividad que debe ejecutarse. Igualmente, en la Organización Racional del Trabajo, conseguimos los incentivos salariales y premios por producción. Eso está vinculado a la remuneración basada en el tiempo y en el nivel de eficiencia. Se parte de la creencia que a mayor productividad, mayor salario. Luego observamos el concepto de homo económico, ese hombre que está motivado por recompensas salariales. Las condiciones ambientales del trabajo, donde se incorporan para una mejor ejecución de las actividades, la iluminación, los materiales de trabajo, el espacio físico y la comodidad. También observamos la racionalidad del trabajo y la estandarización de métodos y máquinas. Aquí buscamos manejar el análisis y la organización del trabajo para reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso productivo, eliminando desperdicios y aumentando la eficiencia. Principios de administración científica. Según Taylor, la gerencia adquirió nuevas atribuciones y responsabilidades descritas por 4 principios. El principio de planeación está orientado a sustituir en el trabajo el criterio individual del obrero, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos. El principio de preparación está orientado a seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes, prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor, en concordancia con el método planeado. El principio de control busca controlar el trabajo para cerciorarse de que está ejecutándose de acuerdo a las normas establecidas y según el plan. Y el principio de ejecución perfila la distribución diferencialmente de las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. Ahora vamos a estudiar la obra de Henry Fayol, quien es el máximo representante de la teoría clásica. Fayol expuso su teoría de la administración en su famoso libro Administración Industrial y General, publicado en París en 1926.
Fayol estructuró su teoría en 5 puntos. Primero, presentó las 6 funciones básicas de la empresa. Segundo, aclaró lo que son las funciones administrativas, definiendo el concepto de administración. Tercero, demostró mediante la proporcionalidad de las funciones administrativas que la jerarquía se reparte por toda la empresa y que no son privativas de la alta gerencia. Cuarto, diferenció los conceptos entre administración y organización. Y quinto, estableció los principios generales de la administración. A continuación, abordaremos cada uno de estos puntos. Funciones básicas de la empresa. Fayol parte de la concepción de que toda empresa puede dividirse en 6 grupos de funciones. En las funciones técnicas, estas funciones están asociadas a la producción de bienes y servicios de la empresa. Puntualmente la realiza el departamento de producción, mientras que las funciones comerciales responsables de la compra, venta o intercambio dentro de la organización lo realiza el departamento de venta o marketing. Y las funciones financieras relacionadas con la búsqueda y gerencia de capital que queda bajo la responsabilidad del departamento de finanzas. Funciones de seguridad, protección y preservación de los bienes y las personas. Esta responsabilidad recae en la organización, puntualmente en el Departamento de Seguridad y en el Departamento de Recursos Humanos, quienes son los responsables a través de la sección de bienestar social, de la preservación de las personas dentro de la organización. Posteriormente conseguimos las funciones contables. Estas funciones implican la realización de inventario, los registros, los balances, costos y estadísticas. Esta función se delega dentro de la organización en el departamento de contabilidad. Y por último, tenemos las funciones administrativas. Estas funciones están asociadas a la coordinación y sincronización de todas las funciones y ellas están siempre por encima de las demás. Bueno, esto aquí es necesario aclararlo. Las funciones administrativas se delegan a la alta gerencia. Puntualmente los directores son los responsables en coordinar y sincronizar que funcione el grupo de departamentos que se le ha designado. Concepto de administración. Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, definiendo lo mismo de la siguiente forma. Planear es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Organizar, construir las estructuras material y social de la empresa. Dirigir, guiar y orientar al personal. Coordinar, enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. Controlar, verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Estos elementos de la administración que constituyen el llamado proceso administrativo se hallan presentes en cualquier actividad del administrador y en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. Proporcionalidad de las funciones administrativas. Según Fayol, la proporcionalidad de las funciones administrativas se reparten por todos los niveles de la jerarquía de la empresa y no son privativas de la alta dirección. Concluye que la capacidad principal de un obrero es la capacidad técnica. A medida que se asciende en la escala jerárquica, la importancia relativa de la capacidad administrativa aumenta en tanto que disminuye la capacidad técnica. La capacidad principal del director es la capacidad administrativa. Cuando más elevada sea el nivel jerárquico del director, más necesita dicha capacidad. Las capacidades comercial, financiera, de seguridad y contabilidad tienen la máxima importancia para los niveles inferiores. A medida que se asciende, su importancia relativa disminuye y tiende a nivelarse en cada categoría de agente. Cerrando esta posición de Fayol, bueno, efectivamente, un analista que ocupe una sección dentro de un departamento y es ascendido a un nivel institucional donde va a ocupar un cargo de director, pues efectivamente pasa entonces a demandar funciones administrativas, porque ya allí va a tener que planificar, organizar, dirigir y controlar, y delega a la persona que lo sustituye, pues su capacidad técnica. Efectivamente, mientras más arriba se esté en la organización, se ocupe cargos directivos, pues se realizarán funciones administrativas. Mientras más abajo y en el nivel operativo se ubique el trabajador, pues realizará funciones técnicas. Diferencia entre administración y organización.
Aunque Fayol reconoce el empleo de la palabra administración como sinónimo de organización, hace una profunda distinción entre estos vocablos. Para Fayol, administración es el conjunto de procesos que están estrechamente relacionados y unificados, que incluye aspectos que la organización por sí sola no abarcaría, como es la planeación, la dirección y el control. La organización, entonces, para Fayol es estática y limitada, ya que se refiere solo al establecimiento de la estructura y de la forma. A partir de esta diferenciación, la palabra organización se utilizará con dos significados. La organización como entidad social. En esta sección, la palabra organización designa cualquier iniciativa humana intencional comprendida para alcanzar determinados objetivos. Y la organización como función administrativa y parte del proceso administrativo, que es planear, dirigir, coordinar y controlar. En este sentido, organización significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos responsables de la administración, establecer las relaciones entre ellos y fijar sus atribuciones respectivas. Así entonces, jóvenes, tenemos que comprender que administrar está vinculado al proceso de planear, dirigir y controlar, mientras que la organización no es más que la estructura que ésta asume de acuerdo al negocio que se realice. Vemos entonces sí que la organización es estática y limitada, ya que se refiere solo al establecimiento de la estructura y de la forma. La forma de la organización va a depender del negocio que se impulse. Por ejemplo, la estructura organizacional de la Polar nunca será igual a la estructura organizacional de la universidad. ¿Por qué? Porque estas tienen visiones de negocio distintas. Por lo tanto, su concepción estructural también es distinta. Cerrando, administrar entonces está asociado a un proceso, ese proceso de planear, dirigir y controlar que forma parte de las funciones del administrador. Mientras que la organización está vinculado a la estructura organizacional y ella estará diseñada acorde al negocio que impulse. En cuanto a lo que son las formas estructurales, nosotros lo profundizaremos en el enfoque neoclásico cuando abordemos la departamentalización. Principios generales de la administración según Fayol. La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o principios. Fayol intentó definir los principios generales de administración, sistematizándolos muy bien, aunque sin mucha originalidad, por cuanto los tomó de diversos autores de su época. Fayol adopta el término principio para apartarse así de cualquier idea de rigidez, ya que nada hay de rígido o absoluto en materia administrativa. En administración, todo es cuestión de medida, ponderación y sentido común. En consecuencia, tales principios son maleables y se adaptan a cualquier circunstancia, tiempo o lugar. Según Fayol, los principios generales de la administración son división de trabajo, especialización de las tareas y de las personas para aumentar la eficiencia, autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder esperar obediencia. La responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad e implica el deber de rendir cuentas. Disciplina depende de la obediencia, dedicación, el comportamiento y el respeto de las normas establecidas. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, principio de autoridad única. Unidad de dirección, establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan los mismos objetivos. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Los intereses generales deben estar por encima de los intereses particulares. Sí, todos trabajamos para el logro del objetivo de la organización. La remuneración del personal. Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para la organización en términos de retribución. Los trabajadores esperan que la organización los remunere de acuerdo al cargo que ocupan y las funciones que realizan. Igualmente, la organización espera que con el trabajo se retribuya el logro de los objetivos dentro de la organización. La centralización.
Aquí vemos que esto está asociado a la concentración de la autoridad en la cúpula de la jerarquía de la organización. Cuando hablamos de la centralización, estamos viendo o refiriéndonos a lo que es la autoridad y el poder. El principio establece que este recae sobre la cúpula de la organización. En la cúpula entonces se ubica la alta gerencia. Esta alta gerencia está representada por la presidencia de la organización, que es quien entonces asume todo el poder dentro de ella. Luego vemos el principio de jerarquía o cadena escalar. Esto está vinculado a la línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el principio de mando, ¿sí? La línea de jerarquía se puede ver como la línea de mando que va entonces desde la presidencia, que es el nivel más alto de la autoridad, al nivel más bajo, que estaríamos ubicándolo en la base de la organización. Orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Es el orden material y humano. La organización entonces establece el orden a través de la creación de espacios de trabajo para cada uno de los trabajadores. No solamente es el espacio y la dotación de equipos, sino es el resguardo de todos esos materiales en lugares acondicionados para ello. Equidad, amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Sí, se espera que la organización sea equitativo y justo a la hora de asignar, a la hora de remunerar, a la hora de ascender, a la hora de proporcionar mejoras a sus trabajadores. Solo así, pues, se puede conseguir la lealtad del personal para seguir impulsando el proyecto organizacional. Luego conseguimos la estabilidad del personal. La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor. Puntualmente la estabilidad del personal en la organización la vemos reflejada en esa oportunidad que tiene el trabajador pues, de permanecer en la organización durante muchísimo tiempo. Se observa que la rotación del personal afecta negativamente el desarrollo de las actividades dentro de la organización. Así pues que lo más sano dentro de la administración es que sus trabajadores logren permanecer en ella, ocupando por supuesto sus puestos de trabajo y aspirando dentro de la medida a través de la formación en el tiempo, poder ascender dentro de ella y crecer dentro de la organización. Juntos así logramos la eficiencia organizacional. Luego conseguimos el principio de iniciativa. Ese principio está asociado a la capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. Sí, pero esa visualización del plan y aseguramiento del éxito es dentro de la organización. Es justamente esa capacidad que desarrolla el trabajador de tomar iniciativa dentro de su área de trabajo para promover mejoras en el área de producción que beneficien, por supuesto, el trabajo de la gerencia. Y por último tenemos el espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para la organización. Si estimamos que de cada gerencia pues, se convierte en un equipo de trabajo que interactúe armónicamente dentro de los demás departamentos con los cuales hacemos vida dentro de la organización. Teoría de la organización. La teoría clásica concibe la organización en términos de estructura, formas y disposición. La estructura organizacional se caracteriza por tener una jerarquía, es decir, una línea de autoridad que articula las posiciones de la organización y especifica quién está subordinado a quién. Por ejemplo, el presidente tiene autoridad sobre el director sobre el gerente sobre el jefe y el jefe sobre el supervisor. Cuando lo vemos al contrario, la subordinación, entonces vemos que el supervisor está subordinado al jefe, el jefe está subordinado al gerente, el gerente está subordinado al director y el director está subordinado al presidente. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre la administración científica y la teoría clásica. La administración científica hace énfasis en la tarea que realiza el obrero, mientras que la teoría clásica hace énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia.
La administración científica busca la eficiencia de la organización a través de la racionalización del trabajo del obrero y la sumatoria de la eficiencia laboral, mientras que la teoría clásica busca la eficiencia de la empresa a través de la organización y de su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes. Evaluación crítica del enfoque clásico. Diversas críticas recibió el enfoque clásico debido a la visión limitada y mecanicista de esta teoría, que originó la necesidad de romper con este paradigma y centrarse en otro enfoque que humanizara y democratizara la administración. Entre las críticas que se le realiza al enfoque clásico, se cita la visión que tenían los clásicos sobre el enfoque simplificado de la organización formal, quienes partían del supuesto de que la simple adopción de los principios generales de la administración, como la división del trabajo, la especialización, la unidad de mando y la amplitud de control, permiten una organización formal de la empresa capaz de proporcionar la máxima eficiencia posible, ignorando la organización informal y los aspectos psicológicos y sociales del trabajador. También se le critica la ausencia de trabajos experimentales capaces de dar base científica a sus afirmaciones y principios. Se considera que la falla más grave de este enfoque es el hecho de que sus autores no confrontaron la teoría con elementos de prueba. Fayol, al igual que Taylor, fundamentaron sus conceptos en la observación y en el sentido común de las empresas donde trabajaron. Su método es empírico y concreto, basado en la experiencia directa de sus organizaciones y el pragmatismo de cada una de ellas, sin ser probadas en otro tipo de organizaciones. Igualmente, se les criticó el mecanicismo del enfoque, que le valió el nombre la teoría de la máquina. Los modelos administrativos de Taylor y Fayol corresponden a la división mecanicista del trabajo, en la cual la división de las tareas es la base del sistema, de allí la importancia de que el obrero sepa mucho respecto de pocos aspectos. Por último, se valoró el enfoque incompleto de la organización y la visualización de la organización como si ésta fuera un sistema cerrado, que solo se ve funcionando con las tareas y la estructura organizacional sin evaluar las relaciones sociales. Las críticas hechas a la teoría clásica no desvirtúan el hecho de que a ella debemos las bases de la teoría de la administración moderna. En resumen, el enfoque clásico contempla dos grandes teorías. Vemos que la primera teoría es la teoría de administración científica desarrollada por Frederick Willott Taylor. El énfasis de esta teoría se centra en la tarea para mejorar la productividad del personal operativo y su gran aporte es la racionalización del trabajo en el nivel operativo. La otra teoría que incorpora este enfoque clásico es la teoría clásica, desarrollada por Henry Fayol. Su énfasis se centra en la estructura de la organización como base para lograr la eficacia organizacional y su máximo aporte son los 14 principios de administración. Jóvenes, así concluimos el estudio de esta unidad. Los invito a visitar la página web de la materia, descarguen la lectura obligatoria número 2, respondan el cuestionario de la unidad y realicen el ejercicio práctico titulado Prolanca, Compañía Anónima. Los espero en la siguiente clase.